Saludos y bienvenidos a este su programa Buscando la Verdad Bíblica. Este es tu hermano en Cristo y Pastor Gelson, dándoles las gracias por estar con nosotros en esta tarde de hoy. Si el Señor lo permite, estaremos con ustedes todos los sábados de 4 a 5 de la tarde, hora del este. Estaremos no solo trayendo el mensaje de Dios, sino que también estaremos llevando a cabo estudios bíblicos profundos, tocando los temas que muchos hablan, pero nadie se atreve a decir nada. Todos los temas serán tratados con suma seriedad y estaremos hablando con un así dice Jehová. Habiéndoles dicho esto, el tema de hoy lleva por título Hemos perdido el temor a Dios. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 1 y el versículo 7. Dice allí: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias por permitirnos llegar con vida hasta estas horas de la tarde. Pedimos humildemente que sea tu Santo Espíritu quien nos dirija, porque a Él enviaste para que nos guiara a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén. Hubo algún tiempo en nuestras vidas que cuando caminábamos en pecado, al llegar a la iglesia temblábamos de miedo. Sabíamos que a Dios no le agradaba nuestra vida actual. Era un respeto y una reverencia total a Dios. Era el temor a Jehová que teníamos. Hoy hay muy poco temor a Jehová entre los cristianos. Si leemos lo que nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 17, entenderíamos el por qué debemos temer a Jehová. Dice allí: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Palabra de Dios. Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿a qué se refiere Pedro cuando dice conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación? Nos dice que debemos tener temor a Jehová en todo momento. Hubo un tiempo que sabíamos que al llegar a la iglesia en un estado pecaminoso, sin confesar ni abandonar, seríamos confrontados por Dios a través de su palabra. Ya no hay temor a Dios en la iglesia de hoy. El temor a Jehová se ha hecho ausente en la iglesia. La falta de temor a Jehová ha llegado al extremo de hacer de la casa de oración una de herejías y celebraciones paganas. Las danzas no bíblicas, las lenguas extrañas, la música con ritmo del mundo secular, las obras teatrales, la vestimenta no apropiada por parte de ambos, mujer y hombre, las distracciones dentro de la iglesia mientras se da el servicio, la venta de comidas dentro del templo o en las afueras con el pretexto de recaudar fondos para X o Y actividad. Nada de diferente a lo que hacían los mercaderes, a los cuales Cristo le volteó las mesas en el templo. Nos dice Mateo capítulo 21 y el versículo 13 lo siguiente: y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hoy la falta de temor a Jehová ha llegado tan lejos como el de desafiar su propia creación. El hombre hoy dice que ser homosexual o lesbiana es algo normal y la humanidad lo considera un género. El hombre o la mujer del mismo sexo se pueden casar por virtud de su orientación sexual y su igualdad de derechos humanos. Hoy hemos sacado de las escuelas las oraciones bíblicas y los 10 mandamientos de Dios de las entidades públicas. Ahora se trabaja en los Estados Unidos en un proyecto para eliminar la frase "In God we trust", en Dios confiamos, que aparece en los billetes o dólares. Ahora se trabaja para eliminar la misma frase de las cortes locales y federales en los Estados Unidos. Hay países que han aceptado la pedofilia como un género más, igual que la homosexualidad. En el Canadá se permite el matrimonio entre humanos y animales, aberraciones totalmente en contra de lo que nos dice la palabra de Dios. Los gobiernos ahora obligan a pastores y a ministros a casar parejas del mismo sexo con pena de desacato y posiblemente encarcelamiento por negarse. Han florecido las iglesias en las comunidades LGBT
con pastores homosexuales, que hasta algunos están casados con alguien de su mismo sexo. La comunidad gay ha creado su propia Biblia, eliminando lo que no les conviene, porque es ahí donde Dios condena sus actos. La falta de temor a Jehová ha llevado al hombre a tomar decisiones que jamás pasarían por la mente de ninguno de nosotros. Cuando hay temor a Jehová, el hombre se aparta del mal. Las fuerzas y los engaños del enemigo no prevalecen. Esto lo declara la misma palabra de Dios en Proverbios capítulo 16 y el versículo 6, donde nos dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Palabra de Dios. El temor a Jehová nos lleva a resistir toda tentación que el enemigo nos trae. Debemos resistirle en el nombre de Jesús. Santiago capítulo 4 y el versículo 7 nos dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Para qué cree usted que Dios nos ha dado su armadura? No es como dicen algunos amigos pentecostales, para ir a hacer guerra contra Satanás. No, señor. Ninguno de nosotros podemos enfrentarnos a él con nuestras propias fuerzas. Necesitamos de la armadura de Dios para protegernos de sus artimañas, no para enfrentarlo a él. Dice la misma palabra de Dios: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12. Si usted cree que está firme, vaya e intente hacer guerra con Satanás, para que vea que va a salir muy mal. Cuando decimos que Dios es amor y que Él nos ama tal cual somos, estamos diciendo una gran verdad, pero solo estamos presentando al mundo un solo lado de Dios. Dios no puede convertirse en un Dios de un solo lado. Cuando hacemos esto, vemos a Dios de ese lado nada más, y eso dictamina nuestra forma de vivir y de ver las cosas. Por ejemplo, si Dios es amor y no hace acepción de personas, entonces tendemos que pensar y creer que aunque pequemos, Él nos sigue amando y no hay nada malo en eso. En otras palabras, todo lo vemos muy conveniente porque Dios es amor y nos ama de igual forma. Pero cuando vemos a Dios por quien Él es y no solamente por lo que hace y siente a favor de nosotros, comenzamos a ver a Dios en su totalidad. Vemos el Dios que ama, pero también reprende a aquellos a los que Él ama. El temor a fallar, el temor a ser reprendido por Dios, el temor de no ser aptos o desaprobados por Él, debe ser la otra parte de Dios que nos mueva, no solo la parte amorosa. La iglesia de hoy necesita un encuentro genuino con su Dios. A la iglesia de hoy le hace falta una reprensión de Dios el Padre por su falta de temor y egoísmo, porque querer alterar la palabra de Dios para su mejor bienestar es una grave equivocación. Pablo nos advirtió sobre este fenómeno en 2 de Timoteo, capítulo 4 y los versículos 3 al 4, donde le escribe al joven pastor Timoteo lo siguiente: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Palabra de Dios. Una característica del que le pierde el temor a Jehová es el continuo mal proceder. Quizás no lo ve la reprensión de Dios en su vida inmediatamente, y esto le da un cierto sentido de seguridad de que quizás su proceder no sea tan malo. Después de todo, Dios no lo ha castigado como muchos dicen. Es ahí donde tenemos que tener cuidado cuando caemos en ese sentido de complacencia y pensamos que Dios no nos ve o Dios aprueba lo que estamos haciendo. Cuando el hombre se entrega a las pasiones sexuales, tanto del homosexualismo, del bestialismo o de la pedofilia, es donde muestra su poco o ningún temor a Jehová. Es en ese tipo de tentación, la sexual, donde el hombre es probado mostrando su temor a Jehová. José fue probado de esa forma por la mujer de Potifar cuando trató de tentar a José, y éste no sucumbió a la tentación y respondió a la mujer: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Génesis capítulo 39 y el versículo 9. José reconoció la tentación y las consecuencias de darse a la misma.
Como pueblo de Dios, no podemos olvidar que en algún momento estaremos ante el juez celestial y creador de todo. Daremos cuentas por nuestros actos. Cada acción pecaminosa, cada palabra que ha salido de nuestra boca ha de ser juzgada por Dios. Todo aquel que haya llevado a sus labios el evangelio de Dios al mundo será juzgado como Él lo ha llevado. Cuando llevamos un evangelio diluido para no ofender a nadie y mantener nuestro status quo en la iglesia, le faltamos a la verdad de Dios, y eso nos lleva a perder ese temor a Jehová, quien nos juzgará por ello. Los falsos profetas, los engañadores, los que no le temen a Jehová, son los que llevan un mensaje diluido de la palabra de Dios. Son los que traen el mensaje que todos quieren escuchar en la iglesia, y es por tal razón que los siguen y les creen. Pero cuando la palabra de Dios es difundida tal cual Dios la ha enviado, la iglesia comienza a ofenderse y a olvidarse que quien le habla a la iglesia es Dios y no el predicador. El predicador es solo un instrumento mensajero de él. Cristo nos dice, Mateo capítulo 10, versículo 20, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Alabado sea Dios, palabra de Dios. Los quiero dejar con este pensamiento muy mío. Cuando no hay temor a Jehová, se crea un evangelio de conveniencia y no uno de fe y principios. Oremos. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de presentar otro programa más donde solo buscamos que seas glorificado y enaltecido tú y solamente tú. Que si ha habido alguna duda en los corazones de aquellos que nos han escuchado, las mismas hayan sido aclaradas por tu Espíritu Santo. Despierta en nosotros ese temor hacia ti. No queremos continuar viviendo con un evangelio a medias o diluido. Queremos el todo de ti y queremos dar buen testimonio a todo aquel que no solo nos ve, sino que también se nos acerca para conocer de ti. También de manera especial pido por todos los que nos han escuchado para que tu bendición y misericordia sea sobre ellos y los suyos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Hasta aquí este programa de hoy. Será hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Se despide su hermano en Cristo, Gelson. Que Dios les continúe bendiciendo.